Estar hablando con nosotros Adán Costa Rotela. Adán, muy buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo están? Me alegra, me alegra compartir este espacio con ustedes. Tu primera impresión respecto de lo que fue el contenido fundamentalmente de la Constitución. Después creo que hay algunos otros aditamentos más, pero me parece que tu primera impresión sobre los contenidos nos pone en tema. Sí, en realidad mi primera impresión fue de conmoción, o sea, fue emocional más que nada, emocional por ver una repercusión que de alguna manera días previos a la sanción, a la jura de esta reforma constitucional, se venía preparando, pero de alguna manera eh, ver acontecimientos que de alguna manera en la Argentina pensábamos que estaban ya en el pasado reciente, pero en el pasado, verlo en términos presentes genera conmoción. Con respecto al contenido, eh, hay que decir que la reforma de la Constitución de Jujuy trae problemas incluso de interpretación constitucional, ¿sí? Desde la perspectiva del derecho constitucional, sobre todo en aspectos que tienen influencia en la cuestión tierras y la cuestión de los derechos de las comunidades indígenas y los derechos de los pueblos originarios jujeños, y con respecto también al tema de lo que deberíamos denominar protesta social en las calles. La Constitución avanzó en esos puntos. Son puntos que la Constitución, esta reforma propuesta bueno, por el sistema político jujeño, avanzó en esos puntos y rechazo social. Y esto también hay que decir, en paralelo a este rechazo social, en términos de lo que sería la legalidad política, sí encontró una aprobación del sistema político. Es decir, porque la reforma siguió pasos legales. Hubo una convocatoria a convencionales constituyentes, funcionó una asamblea constituyente y se obtuvo la mayoría política necesaria y se juró. Pero también hay que decir que llama la atención ciertos aspectos de ese trámite. No fue un trámite. Sí, los procedimientos. Sí, llamó mucho la atención la brevedad de los procedimientos, ¿sí? Se obtuvo ese consenso político de los representantes convencionales que estaban sentados en esa convención, pero fue en breve. Es decir, lo que quizás los telespectadores tienen que saber que esa reforma constitucional se dio en 3 jornadas. Una jornada pública, una sesión pública, una segunda sesión secreta, es decir, no abierta, donde se votó, y una jura más secreta aún, a las 5 de la mañana del 20 de junio de estos días. Claro, hay, a ver, nosotros los santafesinos que en todo caso hemos tenido la suerte de asistir a las reformas constitucionales, a la sanción y a las reformas constitucionales de la República Argentina que ocurrieron aquí en la ciudad de Santa Fe, hemos visto que en todo caso los debates han sido públicos. Es decir, cada reunión que se hizo, cada convencional tuvo la oportunidad de expresarse con absoluta libertad y además la gente tuvo la oportunidad de escuchar qué era lo que decía cada uno, porque en definitiva esto es lo que importa, ¿no? La transparencia del procedimiento en la delegación que uno hace con el voto. Yo creo que eso es lo trascendente. Por eso marcar esa brevedad del trámite también, de alguna manera, es generar reflexión sobre los contenidos. Tenemos un trámite tan abreviado, sin discusión, y tenemos, por el otro lado, cuando hay una sanción, un acto de protesta social, hay un problema. Desde el punto de vista jurídico constitucional también hay problemas de interpretación. Es decir, por eso una cuestión es en la legitimidad social que debería tener cualquier reforma de constitución, porque las constituciones cuando se reforman o cuando se sancionan, nacen para durar un tiempo prolongado. Y ese tiempo prolongado va a estar directamente vinculado con la aceptación social. Entonces, acá no vemos que ocurrió eso. Bien, vamos a hacer una muy breve pausa y vamos a continuar conversando con nuestro invitado. Ya estamos con ustedes.
Bien, Pato, estamos conversando con el doctor Adán Costa Rotela Sí, señor. del tema de la Constitución en Jujuy, el intento de reforma. Todo un tema que verdaderamente uno se vio sorprendido, sigue sorprendido verdaderamente, sigue sorprendido con estos temas y me impactó lo que dijo Adán, entre gallos y medianoche casi, viste, en la oscuridad, en 3 días resolvieron algo, una primera instancia, una segunda en la oscuridad. Me hace acordar un tema del Indio Solari, ¿no? La oscuridad, es la oscuridad. ¿Cuál es la consecuencia, la repercusión de eso? A ver, en términos legales, Jujuy tiene una nueva constitución, ¿sí? Y una constitución se reforma por otro proceso de reforma. Pero también, de alguna manera, digo de alguna manera porque siempre son eventualidades, no son cosas que uno puede proyectar, pero puede suceder o no, se pueden hacer planteos de inconstitucionalidad. Sobre todo hay un punto que tiene que ver con los pueblos originarios, que para los pueblos originarios es muy importante, que se llama derecho de consulta informada. Y este derecho de consulta informada significa que los estados nacionales, provinciales, las políticas públicas que van a causar algún tipo de impacto o de influencia sobre una situación cualquiera fuera, que tiene que ver con pueblos originarios, tienen que ser informados y los pueblos originarios dar su consentimiento. Y acá también hay un tema de oscuridad, por así decirlo, porque lo que se sabe en Jujuy es que Gerardo Morales hizo intentó, vamos a tratar de ser políticamente correctos. Hizo correr un documento que implicaba la adhesión a la nueva constitución de comunidades originarias. Y fueron firmadas algunas de ellas, pero muy pocas en relación a las casi 400 que existen. Hay más de 400 comunidades originarias, diaguitas, collas, aymaras en la provincia, guaraníes en la provincia de Jujuy. Y no prestaron ese consentimiento informado como lo obliga la Constitución Nacional y el derecho constitucional convencional, que tiene jerarquía constitucional, que es el convenio 169 de la OIT, que lo establece y obliga a este derecho de consulta. Y la clara manifestación de que hubo una no aceptación a esta constitución fue que el inicio de la protesta social fueron comunidades originarias, ¿sí? Las comunidades originarias que organizaron un Malón de la Paz 2 días antes de que comenzaran después la Argentina a ver todo este espectáculo. Está bien. Ahora, Adán, a ver, una convención constituyente tiene sus características particulares, ¿no? Pero además, cuando se va a encarar un proyecto de esta naturaleza, en general se buscan consensos más allá de los consensos políticos. Por ejemplo, consensos con los sectores que sean científicamente capacitados para hablar del tema constitucional. Por ejemplo, las facultades, me imagino, también deben ser consultadas en el momento en que se hace una convocatoria de esta naturaleza. Y daría la sensación de que todos esos sectores estuvieron ausentes en ese procedimiento. Es decir, que quedó acotado a un acuerdo, y vamos a ser clarito, entre el radicalismo y el peronismo. De esas provincias, ¿no? El radicalismo y el peronismo de esa provincia. A ver, cuando hablé de sistema político, estaba referenciando justamente a esas fuerzas políticas que fueron las mayoritarias, porque también hubo convencionales de la izquierda, pero en esa primera sesión se retiraron, es decir, porque no estaban de acuerdo con lo que veían que era un acuerdo, digamos, de cupular. Y hoy por hoy una constitución necesita legitimidad social. Y necesita a su vez esto en una provincia en donde es muy importante la presencia de comunidades originarias. O sea, no es menor. Después, por supuesto, el volumen de protestas se agregó, protestas que ya estaba teniendo en la provincia de Jujuy, docentes, trabajadores, militancia, política en la propia izquierda, de alguna manera vimos que se manifestó en esos días de protesta. Pero cuando vos iniciaste y plantea
Patricia, no es un tema que quedó en esos días. Hasta el día de hoy, sigue existiendo una persecución que se corrió un poco de foco en comunicacional en Argentina, pero hasta hoy hay persecución de docentes, de trabajadores, persecución en redes sociales de publicaciones que hagan las personas cuestionando. Es decir, esto no es democracia. Claro, hay que destacar otra cuestión, que en la provincia de Jujuy particularmente, la izquierda tiene una representación bastante importante, prácticamente como no la tiene en el resto del país. Está más o menos en el orden del 15%, una cosa más, un poco más, 16%. Pero lo destaco a esto porque me parece en todo caso que es un sector político que tiene un nivel de representatividad más o menos significativo. No estamos hablando de los otros casos en donde hay un 3, un 2, un 4%. Pero en el caso de más de un 15%, bueno, ya tenés que estar hablando en otros términos, digo, desde el punto de vista de la convivencia política, ¿no? De los 48 o 49 convencionales constituyentes que estuvieron presentes en esta reforma, 6 se retiraron, de esos 6 eran 4 eran de la izquierda. Hay un diputado nacional de la izquierda, Alejandro Vilca, que también está en la protesta, es decir, hay un sector que tiene representatividad política y social. Lo de los pueblos originarios también tiene otra, yo insisto con esa temática, más allá de que particularmente a mí me interesa poner foco sobre eso, sin dejar de ver el contexto, tiene otras formas de representación, por eso digo, miro más lo social en el sentido, este malón de la paz, de los cuales 2 pueblos dijeron no a la reforma constitucional, y eso hay que escucharlo. Bueno, pero La sociedad tiene que aprender a escuchar estas cosas. bueno, una de esas cosas eso que vos planteás es justamente las consecuencias también sobre la tierra y sus propios espacios geográficos donde habitan, más allá de los pueblos originarios. Nosotros como argentinos tenemos allí una base, tenemos humedales, tenemos todo un sector geográfico que se ve muy afectado por esto que estamos hablando, que ya muchos autores lo vienen planteando hace mucho tiempo, del extractivismo y las consecuencias de eso. Entonces, tenemos que hacer entonces un análisis de las cuestiones políticas y quiénes son los que están haciendo estos planteos. Por supuesto, y acá hay un tema, cuando hablamos de tierras, hablamos de un determinado sentido de la crítica. ¿Por qué las comunidades pueden criticar? La pregunta es ¿por qué las comunidades están criticando? Porque fundamentalmente hay visiones que se dan sobre esos territorios. Las comunidades dicen, nosotros queremos a estos territorios no para explotarlos comercialmente. Nosotros queremos estos territorios para cuidarlos, pero no para nosotros. Para vivir. Para todos. O sea, hacen un cuidado del territorio. Y cuando esto le agregamos las conveniencias económicas, la cuestión del litio que está en boca de todos, absolutamente de todos, pero pocos lo conocen en profundidad, la cuestión del litio, la extractividad del litio, que para muchos puede ser, bueno, salidas, dólares que necesita la Argentina, dólares que necesita el país para avanzar sobre problemas de inflación, la Reserva del Banco Central, toda esa problemática macroeconómica. La cuestión del litio hay que mirarla con mucho cuidado porque sabemos que el litio necesita la sociedad digital a partir de las baterías. ¿Sí? La sociedad digital, los celulares necesitan de baterías y necesitan de ese litio, y hay un sector en el mundo que lo tiene en demasía, que es este sector, el noroeste argentino, estas provincias argentinas, más Bolivia, más Chile. Se concentra la posibilidad. Entonces, esto obviamente que va generando un interés a escala global de lo económico, pero ese litio tiene que ser extraído siempre teniendo en cuenta la cuestión ambiental y la cuestión de los pueblos originarios. Claro, pero hay otra cuestión, Adán. Y la convención avanzó sobre ese punto. Hay otra cuestión, y es la siguiente. Cuando vos estás hablando del mensaje o del discurso que hay alrededor del litio y respecto de la expectativa que genera para la Argentina, en todo caso, esa es una visión nacional de la temática. Acá estamos hablando de una decisión unilateral de la provincia de Jujuy, que es distinto, digo. Uno puede entender, que hay en todo caso leyes ya preexistentes que establecen
qué es lo que pasa con los derechos de cada provincia y de la nación en lo que tiene que ver con extractividad. Pero tomar una decisión de esta naturaleza y además acompañar los procedimientos de extracción que han ocurrido hasta ahora con esta decisión, bueno, eso está hablando también de un descuido significativo en cómo tratar el tema, ¿no? Por esa razón, digamos, todos los temas hay que tratarlos en conjunto, en una integralidad. O sea, cuando empezamos a ver lo jurídico, lo político, la participación social alrededor de esto, los intereses económicos, ahí empezamos en rompecabezas a armarlo. Y por supuesto, la extractividad tiene que ver con esto, es decir, hay una afectación al ambiente. A ver, para entender en términos coloquiales y rápidos, 1 kilo de litio requiere 20.000 litros de agua. Y entender que esos 20.000 litros de agua en un lugar donde verdaderamente no hay agua y las comunidades viven de esto, y bueno, ahí empecemos a verle en la cuestión humana de la problemática, es decir, ¿cómo vamos a extraer? ¿Teniendo en cuenta esto o sin tenerlo en cuenta? ¿Teniendo en cuenta los intereses de quién? Bien. Adán, muchas gracias por venir. Bueno, el agradecido soy yo. No, por favor. Adán Costa Rotella es integrante del Colegio de Abogados de la ciudad de Santa Fe, de la primera circunscripción. Forma parte de las comisiones internas del Colegio de Abogados y es además, entre otras cosas, un especialista en constitucionalidad.